Andrés, ¿cómo le va? Si quieren, podemos empezar. Doctor Sánchez, buenas tardes. Bienvenido al currículo de Pelo en Colombia. Qué pena que me demoré un poquitico, pero bueno, bienvenido. Tenemos el gusto de continuar con el grupo de la Fundación Santa Fe, que la semana pasada nos presentaron el primer caso de ablación de taquicardia ventricular reportado, creo que en Latinoamérica. Muy, muy bonito. Y hoy tenemos el gusto de tener, como les mencionaba, el doctor Sánchez, médico de la Universidad de los Andes, con medicina interna, cardiología de la Universidad del Bosque y cardiólogo institucional del Servicio de Cardiología de la Fundación Santa Fe, y con maestría también de epidemiología en la Universidad de los Andes y profesor clínico actualmente de la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque. Así que, doctor, pues es un gusto tenerlo. Bienvenido a nuestro currículum de Fellows Colombia y es un gusto tenerlo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Para mí también es un gusto acompañarlos en esta iniciativa que ya surgió hace un tiempo y que pues yo creo que cada vez viene cogiendo más fuerza entre todos los que estamos metidos en esta parte académica de cardiología. Confírmeme, por favor, y ven mi pantalla todos claramente, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a hablar hoy, voy a tratar de ser breve porque sé que tenemos un rival de peso esta noche, no es Uruguay, sino precisamente el partido que tiene la selección, entonces no quiero acapararlos mucho. Vamos a hablar de un tema que viene muy fuerte, que es el papel que tiene la lipoproteína minúscula en el riesgo cardiovascular. Es algo que nos tocará seguramente en poco tiempo saber mucho sobre esto, saber tratarlo, saber enfocarlo, porque ya se están desarrollando fármacos especialmente dirigidos a este blanco terapéutico. Estos son mis conflictos de interés, que es importante que los tengan en cuenta. Sin embargo, ninguno de ellos tiene nada que ver con la presentación que vamos a hacer esta tarde, en la cual pues vamos a hablar sobre el riesgo cardiovascular asociado a la lipoproteína minúscula, y lo que les muestro está basado fundamentalmente en artículos y guías y evidencia sobre el tema. Entonces, lo primero que hay que entender sobre la lipoproteína minúscula es qué es, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando hablamos de lipoproteína minúscula, piensen en la misma partícula de LDL que ven acá, que como ustedes saben, todas las partículas de LDL tienen una ApoB. Ese es un marcador y de hecho es una forma de medir las partículas de LDL. Entonces, toda partícula de LDL tiene una ApoB, pero la singularidad con la lipoproteína minúscula es que es la misma LDL con la ApoB, pero además tiene un enlace disulfuro con una ApoA minúscula, que es diferente a la ApoA mayúscula que tienen, por ejemplo, las lipoproteínas de HDL, por ejemplo. Entonces, esta es una LDL que además de ApoB tiene ApoA. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, ¿qué singularidad le da a esta lipoproteína estar unida a la ApoA? Entonces, pensemos primero en la estructura del plasminógeno. El plasminógeno está compuesto por un dominio proteasa y 5 estructuras que no tienen una traducción real al español, que se llaman Kringles, que van del 1 al 5, ¿cierto? Esa es la estructura del plasminógeno. El gen de la ApoA minúscula es un gen derivado del gen del plasminógeno y está compuesto del Kringle tipo 4, ¿de acuerdo? La ApoA minúscula. Entonces, una lipoproteína minúscula va a tener muchas repeticiones de ese Kringle tipo 4. Por ejemplo, aquí ustedes ven una que tiene 10 repeticiones, ¿cierto? Y en la medida en que uno tenga en la forma como esté la estructura de estos Kringles y la forma como haya variaciones en estos Kringles, por ejemplo, aquí en el Kringle 2 hay 4 repeticiones del Kringle 2, por ejemplo. Aquí hay 8 repeticiones del Kringle 2, entonces es ese Kringle 2 del tipo 4 el que confiere la diferencia en la estructura de la ApoA minúscula. ¿Por qué esto es importante? Por varias cosas. Uno, porque entre más repeticiones tenga ese Kringle 2, más larga será la ApoA, y esto a su vez determina el tamaño de la lipoproteína minúscula, y como vamos a ver más adelante, el tamaño de la lipoproteína minúscula es uno de los determinantes del riesgo asociado a la lipoproteína minúscula, y es otro de los determinantes de por qué es tan complejo y el ensayo de laboratorio para la medición de la lipoproteína minúscula tiene que estar muy bien estandarizado por la variación en el tamaño. Entonces aquí ustedes ven 4 lipoproteínas a minúsculas, pero todas con una duración, con una extensión distinta del Kringle tipo 2 y por ende un tamaño diferente. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque esto es importante, porque esta ApoA, al ser
familia del plasminógeno, pues tiene un rol, digamos, en inhibición, ¿cierto?, del rol de la activación del plasminógeno, con todos los efectos protrombóticos y proaterogénicos que esto pueda tener. Pero además de esto, el número de repeticiones de Kringle tipo 2 que tienen que tiene esta lipoproteína, además confiere unas propiedades proinflamatorias. Entonces estamos hablando de una lipoproteína que no es solo proaterogénica por su componente de LDL, sino que también es protrombótica y además es proinflamatoria. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para recordarlo simplemente que pues tiene mayor propensión a formar las células espumosas, que tiene mayor propiedad quimioatrayente para las células inflamatorias y que además tiene pues estos efectos protrombóticos que les estaba mencionando y que dependen del número de repeticiones que tenga ese Kringle tipo 2. Aquí, por ejemplo, esta es una que tiene más o menos 16 repeticiones del Kringle tipo 2. Entonces, esto confiere el tamaño de la lipoproteína minúscula. La síntesis de la lipoproteína minúscula está, o el paso limitante, está determinado fundamentalmente por la ApoA, es decir, entre más ApoA produzca el hígado, más lipoproteína minúscula tendrá el individuo porque el pool del LDL pues es extenso y es suficiente para que el individuo pueda producir bastante lipoproteína minúscula. Luego, si yo tengo una mutación que produce mucha ApoA, pues voy a tener mucha lipoproteína minúscula. Y si tengo forma de bloquear la síntesis de la ApoA, pues voy a lograr suprimir la generación de lipoproteína minúscula. Entonces, este paso es el más importante para que lo tengan en cuenta cuando vamos a hablar de los blancos terapéuticos en la materia. Entonces, ¿qué similitudes y diferencias hay en cuanto al abordaje clínico que se hace a la lipoproteína minúscula en relación al LDL? Entonces, ustedes saben que pues, el colesterol LDL es un marcador importante del riesgo cardiovascular y debe ser medido en general pues, en población, todo paciente mayor de 40 años y pacientes más jóvenes con historia familiar o factores de riesgo conocidos. Sabemos de la lipoproteína minúscula muy poco. Hasta ahora se está empezando a escribir sobre esto y digamos que las guías aún no se ponen de acuerdo. ¿Qué nos dice la guía de la Sociedad Europea de Cardiología? Que al menos una vez en la vida deberíamos medir lipoproteína minúscula. ¿Y por qué una vez en la vida? Porque los niveles no cambian. Los niveles que yo tenga de lipoproteína minúscula a los 5 años son los mismos que voy a tener a los 80 años, porque más del 90% de la concentración de lipoproteína minúscula está determinada por factores genéticos y los factores ambientales tienen nulo efecto en su concentración. Entonces, en cuanto al colesterol LDL, ya está establecida una relación dosis-efecto. Con la lipoproteína minúscula, los datos sugieren que existe. Es un blanco terapéutico emergente, contrario al LDL, que ya es un blanco terapéutico plenamente instaurado. Aún no sabemos cuál es la meta de lipoproteína minúscula. Respecto al tratamiento, pues ya van a ver ustedes que hasta ahora de lo que disponemos, solo los inhibidores de PCSK9 logran reducciones de hasta un 30% en su concentración, el resto de tratamientos no. Y aunque datos observacionales muestran que aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, pues tampoco está definido cuál es el punto de corte a partir del cual uno debe estar tratado o cuál es el punto de corte que define verdaderamente los pacientes de alto riesgo y demás. Entonces todavía digamos que es un tema por explorar y es un tema importante que como les voy a mostrar, pues tenemos que conocer muy bien. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Les decía yo que más o menos 90% de los niveles de lipoproteína minúscula son mediados por factores genéticos. Si una persona tiene más de 180 miligramos por decilitro, eso le da un riesgo cardiovascular tan alto como el de una hipercolesterolemia familiar heterozigota, para que se hagan una idea. Ahora, estos son niveles verdaderamente altos de lipoproteína minúscula porque empezamos a preocuparnos con niveles, por ejemplo, por encima de 50. La prevalencia de niveles elevados es 2 veces mayor que el de hipercolesterolemia familiar heterocigoto y, como les decía, los europeos recomiendan su medición al menos una vez en la vida para saber qué tanto este marcador está contribuyendo al riesgo cardiovascular. No solo se asocia con enfermedad coronaria, no solo se asocia con enfermedad aterosclerótica, sino que también aumenta el riesgo de calcificación valvular y se ha visto fuertemente asociada con estenosis aórtica también, como les voy a mostrar más adelante. ¿Se acuerdan que les decía yo que el número de Kringles determina el tamaño de la lipoproteína minúscula y de esta manera su riesgo? En la raza negra sabemos que la distribución del número de Kringles es una distribución aproximadamente normal, con la mayoría de las personas teniendo unos valores intermedios de Kringles, pero miren ustedes, por ejemplo, que la distribución en la población hispánica tiene dos curvas.
Una en la cual hay niveles o cantidad de repeticiones de Kringles baja y otra donde hay una cantidad de repeticiones de Kringles altas. Eso querría decir que en la población hispana tenemos personas con unas lipoproteínas A minúsculas grandes y otras personas con unas lipoproteínas A minúsculas pequeñas. Luego nuestro perfil de riesgo sería muy distinto de individuo a individuo, ¿cierto? ¿Cómo se comporta en la población? Miren esto, una de cada 5 personas tiene niveles indeseablemente altos de lipoproteína minúscula. De acuerdo a lo que han mostrado los estudios, estos niveles serían valores por encima de 50 miligramos por decilitro, tanto en hombres como mujeres. Son niveles donde se ha visto asociado con aumento del riesgo. Y pues si una de cada 5 personas tiene estos niveles altos, pues estamos hablando de un montón de gente cuyo riesgo aún no está apropiadamente intervenido a este nivel. Miremos ahora cómo se asocia con eventos cardiovasculares. Miren cómo los niveles promedio de lipoproteína minúscula aumentan el riesgo de infarto agudo del miocardio y enfermedad coronaria conforme aumenta los tamaños de la concentración de lipoproteína minúscula, aumenta el riesgo. Y miren cómo ocurre algo similar con el ácido isquémico, donde vemos también una relación en la cual valores altos de lipoproteína minúscula se asocian con un aumento del riesgo de ACV isquémico. ¿Qué más sabemos hasta el momento? Sabemos que la concentración determinada genéticamente es un marcador de riesgo, que las personas que vienen con esa predisposición genética por alguna mutación en la cual producen niveles más altos de lipoproteína minúscula tendrán mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Y otra cosa que sabemos es que, como ustedes saben muy bien, los ensayos clínicos nos muestran unas reducciones muy importantes del riesgo cuando el paciente es tratado con estatinas, por ejemplo, cuando tiene niveles de colesterol LDL elevados. Los estudios observacionales que tengan periodos de seguimiento más largos nos muestran incluso reducciones mayores en el riesgo cuando el paciente de manera sostenida tiene niveles bajos de LDL, y los estudios de aleatorización mendeliana nos muestran que una persona cuyos niveles son bajos de LDL desde muy temprano en su vida tendrá una reducción del riesgo aún más importante. Cualquier estudio clínico, cualquier estudio observacional no logra demostrar el impacto en el riesgo que muestran los estudios mendelianos, dado que el paciente tendrá no solo exposición a niveles bajos de LDL, sino además una exposición por muchos años a niveles bajos de LDL. Miren que con la lipoproteína minúscula ocurre algo exactamente igual. Y es que los estudios mendelianos lo que muestran, estos estudios todos estos se están revisando apenas, pero lo que muestran los datos mendelianos es una reducción del riesgo tan importante como podría ser con niveles de LDL. ¿Qué pasa con las estatinas? Que las estatinas pueden o no cambiar los niveles de lipoproteína minúscula o aumentarla. Entonces, estos son estudios hechos en hepatocitos que se expusieron a niveles o concentraciones distintas de atorvastatina, y se evaluó qué pasaba con la lipoproteína minúscula, con la expresión del gen de la lipoproteína minúscula, con la expresión del gen de la ApoA concretamente, que es la que determina la síntesis de la lipoproteína minúscula. Y se vio que exposición a niveles más altos de estatinas, pues aumentaban la expresión del gen, y que además en el tiempo aumentaba también, es decir, la concentración de estatina y el tiempo que el hepatocito está expuesto a esa concentración de estatina. Esto generó la hipótesis de que tal vez los pacientes tratados con estatinas pudieran tener aumento en los niveles de lipoproteína minúscula, y revisando varios estudios de pacientes tratados con estatinas como el Miracle o el Astronomer o el PROVET, se vio que los pacientes que recibían estatina en comparación con placebo tenían, bueno, el PROVET es estatina de alta intensidad versus moderada intensidad, se vio que los pacientes que recibían dosis más altas de estatina o estatina versus placebo tenían aumento en los niveles de lipoproteína minúscula. Entonces, este marcador de riesgo protrombótico, proinflamatorio, proaterogénico, se aumenta en los pacientes que reciben estatina. Entonces, el paciente baja sus niveles de LDL, pero el LDL que queda empieza a ser predominantemente de lipoproteína minúscula. Entonces, este es un concepto importante, y es que cuando yo mido un perfil lipídico a un paciente, el perfil lipídico me da un colesterol total, un HDL, unos triglicéridos y un LDL que suele ser un LDL calculado, ¿cierto? Este LDL incluye todo el LDL más la lipoproteína minúscula. O sea, cuando yo tengo un LDL calculado por Friedewald, es un LDL incluyendo lipoproteína minúscula, pero yo no sé qué tanto es una cosa y qué tanto es la otra. Hay una ecuación para calcular el LDL corregido que ya vamos a mencionar. Entonces,
el efecto de las estatinas parece ser neutro o un aumento discreto en los niveles de lipoproteína minúscula. Este es el efecto de distintas opciones de tratamiento. El inhibidor de PCSK9, como les dije, produce una reducción cercana al 30%, el ezetimibe una reducción cercana al 7%. Y acá, digamos que es importante que la féresis de lipoproteína minúscula pues será la que tenga un impacto más importante, pero vienen en desarrollo estos fármacos que ya voy a mencionar, que han mostrado reducciones tan importantes como el 70% de la concentración de lipoproteína minúscula. ¿Para qué más nos serviría saber la lipoproteína minúscula de un paciente? ¿O qué interés? Los europeos dicen, mídala una vez. Entonces yo la mido una vez y eso, ¿para qué me va a servir? Bueno, me sirve, por ejemplo, para recalcular el riesgo cardiovascular. Entonces, en pacientes que, es como muestra este estudio del JAC del 2017, pacientes que fueron catalogados como de categoría intermedia de riesgo, al medir la lipoproteína minúscula, los pudieron reclasificar en pacientes de bajo riesgo, miren, 40 pacientes de los 120, y 13 pacientes se recalcularon a pacientes de alto riesgo. Entonces, en esos pacientes que uno de pronto le da una categoría de riesgo intermedio, es un marcador adicional de riesgo residual, como puede servir, por ejemplo, los niveles de PCR, como puede servir el calcio score, como puede servir el índice tobillo-brazo, como puede servir la lipoproteína minúscula, para refinar el cálculo del riesgo cardiovascular de estos pacientes. Incluso en pacientes con historia de enfermedad cardiovascular, acuérdense que los pacientes de prevención secundaria son de alto riesgo, pero no todos, o sea, hay pacientes de muy alto riesgo en las categorías de prevención secundaria. Entonces, pacientes cuyo riesgo no daba tan alto, daba como una categoría intermedia de riesgo después de un evento cardiovascular, se reclasificaban a riesgo a categorías más altas de riesgo después de la medición de lipoproteína minúscula. Y miren cómo los pacientes con alta expresión de lipoproteína minúscula tienen una progresión muchísimo más rápida de la estenosis aórtica. Miren cómo cambia la velocidad pico aórtico más rápido en los pacientes que tienen lipoproteína minúscula aumentada en comparación con personas que tienen bajos niveles de lipoproteína minúscula, y esta es la asociación que hay pues con la estenosis de origen calcífico. Entonces, esto ha sido tan importante que se viene hablando bastante en los congresos, el europeo, el congreso de la AJA, el último, sobre qué hacer con la lipoproteína minúscula. Entonces, esta presentación que se hizo en el europeo hablando sobre si de pronto tendría cabida el uso de inhibidores de PCSK9 en pacientes con niveles elevados de lipoproteína minúscula, pues básicamente tomando datos del Odyssey Outcomes, y esto es importante aclarar, este estudio ustedes saben que se hizo para evaluar la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes tratados con alirocumab. Este estudio no se hizo para determinar el cambio en la lipoproteína minúscula y su efecto en el riesgo cardiovascular, pero revisando los datos, una de las cosas que hicieron los investigadores fue medir los niveles de lipoproteína minúscula, distribuir los pacientes en 4 cuartiles, y lo que vieron en general es que la reducción de eventos tendía a ser mayor en la medida en que el paciente se encontraba en un cuartil más alto de niveles de lipoproteína minúscula. Entonces dijeron, bueno, pudiera ser porque estos pacientes que tienen lipoproteína minúscula más alta, pues a su vez son pacientes con un LDL más alto, ¿cierto? Entonces dijeron, no, pues calculemos el LDL corregido. El LDL corregido es igual al LDL por 0.3, menos, perdón, 0.3 por la lipoproteína minúscula. Entonces, es decir, es coger la concentración de lipoproteína minúscula a medida que usted tenga en su paciente, multiplicarlo por 0.3, y ese valor que tiene, ese se lo va a restar al LDL, ¿de acuerdo? Y entonces, ajustando por LDL corregido, los pacientes que tenían niveles más altos de lipoproteína minúscula tenían mayor beneficio del tratamiento con alirocumab en este caso. ¿Cómo se comportaron los desenlaces cardiovasculares en los pacientes de acuerdo a los cuartiles de lipoproteína minúscula? Pues miren cómo en la medida en que era un cuartil mayor y los niveles de lipoproteína A minúscula eran más altos, pues la reducción de los eventos parecía ser mayor, lo que sugiere pues que en efecto, luego de corregir por concentración de LDL, tendría un impacto importante si además de esto el paciente tenía niveles elevados de lipoproteína minúscula. ¿Esto es exclusivo de alirocumab? No, los datos del estudio Fourier con evolocumab muestran un comportamiento exactamente igual, y es que entre más alto sea el nivel de lipoproteína minúscula, el beneficio que tenía el paciente de tratarse era mayor. Entonces, este dato, ¿uno para qué le podría servir?
Por ejemplo, estoy seguro que ustedes han visto pacientes, tanto los fellows como los cardiólogos, ese paciente que está cerca de la meta de LDL, tal vez no está muy lejos, tal vez el paciente tiene una meta de 55 miligramos por decilitro y tiene 65 y ya está con estatina de alta intensidad y ezetimibe, y uno se pregunta si vale la pena a ese paciente, por ejemplo, darle un inhibidor de PCSK9 estando tan cerca de la meta con todo el impacto económico y terapéutico que eso puede tener. Entonces, una forma que uno le podría servir para saber qué tanto beneficio puede derivar este paciente de esa adición de tratamiento es midiéndole los niveles de lipoproteína minúscula, y si el paciente tiene niveles elevados, pues sería un paciente que va a derivar mayor beneficio del tratamiento que un paciente con niveles más bajos. Viene en camino, y por eso les traigo esta información del Congreso Europeo de Cardiología, un estudio clínico con un fármaco que es una secuencia de oligonucleótidos antisense, que lo que busca es bloquear la síntesis del gen de la lipoproteína minúscula, pues específicamente de la ApoA. Conoce que la ApoA es el paso limitante de la síntesis de la lipoproteína minúscula. Entonces, si yo bloqueo el gen que codifica la ApoA, que se llama gen LPA, si yo bloqueo la codificación de ese gen, pues voy a sintetizar menos lipoproteína minúscula, al tener menos RNA, voy a tener menos proteína, ¿cierto? Se probó esto inicialmente, ese es un estudio del New England Journal of Medicine del año pasado, probando, pues aún estos fármacos no tienen un nombre agradable, miren lo complejo que es. Este oligonucleótido que viene conjugado con GalNAc para que este GalNAc cumple la función, es un poco lo mismo que pasa con el inclisiran, y es que lo que hace ese GalNAc es que sea reconocido por receptores en el hepatocito. Entonces eso le confiere especificidad hepática al blanco terapéutico. Entonces, esta secuencia de oligonucleótidos se probó a distintas dosis, encontrando que una dosis entre 60 y 80 miligramos al mes lograba las reducciones más importantes de los niveles de lipoproteína minúscula. Entonces, lo que se busca es un fármaco que llegue al hígado, que bloquee la síntesis de la lipoproteína A minúscula y por ende, pues la síntesis de la lipoproteína A minúscula, y por ende, pues tenga una reducción en los niveles de LDL, porque este es uno de los constituyentes del LDL, pero además una reducción del subtipo de LDL que resulta ser más aterogénico, inflamatorio y protrombótico. Entonces, ¿cuál es el impacto potencial? Pues miren ustedes, con esta secuencia de oligonucleótidos antisense se logran reducciones de 70 hasta 99% en los niveles de lipoproteína minúscula, y un paciente con un nivel hipotético de 150 miligramos por decilitro logra llegar a niveles de 30, 20 o 40 miligramos por decilitro de lipoproteína minúscula, pasándolo de una categoría de muy alto riesgo a una categoría de bajo riesgo cardiovascular. Entonces es como un blanco terapéutico que luce muy efectivo. Viene un ensayo clínico en desarrollo patrocinado por Novartis con este fármaco que tampoco tiene un nombre agradable, probado como 80 miligramos subcutáneo una vez al mes. Este estudio es bien interesante, es el LPA Horizons, y es un estudio que busca escoger pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que tengan niveles de lipoproteína minúscula mayores a 70 miligramos por decilitro, que vengan tratados con estatina, que vengan bien tratados, y lo que busca es evaluar los desenlaces cardiovasculares. Este estudio, digamos, apenas está en desarrollo, tendremos datos seguramente en unos 2 o 3 años sobre esto y sabremos en comparación con placebo si existe o no reducción de eventos cardiovasculares. Y el Congreso de la AJA, también muy interesado en este tema, pues nos dijo que están evaluando muy bien cuál es el comportamiento de la lipoproteína minúscula en las distintas regiones del mundo. Miren que de acuerdo a lo que yo les mencionaba, que una de cada 5 personas tiene niveles elevados, estamos hablando que más o menos 1.4 billones de personas en el mundo tienen niveles por encima de 50 miligramos por decilitro. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es si algo tan frecuente realmente es patológico o no. Lo cierto es que a partir de 50 es donde se ve el aumento en los eventos cardiovasculares, un poco lo que pasa con el LDL, ¿no? Niveles incluso considerados normales, como 80, 100, se asocian con eventos cardiovasculares. Entonces, pues no por ser algo frecuente, es algo que sea inocuo. Entonces, en Latinoamérica se estima más o menos un 15% de la población con niveles elevados de lipoproteína minúscula, y se habla más o menos de 97 millones de personas que pudieran beneficiarse de un tratamiento encaminado a dirigir a reducir los niveles de lipoproteína minúscula. Entonces,
Digamos, cuáles son las recomendaciones que dan algunas sociedades científicas? Hablan que niveles por debajo de 30 serían niveles normales, de eso nos hablan los norteamericanos, pero no hay un punto de corte claro. Por ejemplo, 50 es lo que dicen algunas guías como los europeos, que es un nivel no deseable. Perdón, los norteamericanos hablan de 50 como un nivel no deseable, los europeos no pusieron un punto de corte, hablan de medirlo una vez en la vida. En Alemania y Reino Unido se habla de 60 como un punto de corte para definir si un paciente debería ser llevado a féresis. Entonces miren que no está como completamente definido cuál debería ser el valor. Lo cierto es que a partir de 50 pues no solo es mucho menos la cantidad de personas que tiene estos valores, sino que además ha habido una asociación con eventos cardiovasculares. Y un concepto muy importante que les quiero dejar es este, ¿cierto? Y es la asociación que tienen los niveles de lipoproteína minúscula más de 50 versus menos de 50, por eso me parece que el punto de corte es 50, con infarto, con estenosis aórtica. Entonces, el riesgo poblacional atribuible es bien importante, ese concepto en epidemiología, porque el riesgo poblacional atribuible nos habla de cuánto lograría yo reducir una enfermedad si controlo perfectamente un factor de riesgo, ¿sí? ¿Qué tanto logro reducir una enfermedad en la población? Entonces, logrando niveles bajos de lipoproteína minúscula por debajo de 50, prevengo 1 de cada 14 infartos. Digamos que no es mucho, ese número no es muy bueno, 1 en 14, claro está que los infartos son muchos, entonces 1 de cada 14 infartos pues es un montón, pero miren esto que me parece que es más interesante y es, si yo logro que las personas tengan niveles de lipoproteína minúscula por debajo de 50, estoy previniendo 1 de cada 7 casos de estenosis aórtica en la población. Entonces creo que es un concepto importante y como ya está el ensayo clínico, seguramente en los próximos años tendremos un montón de información sobre la lipoproteína minúscula, porque tengan la plena seguridad que si hay un fármaco que se está desarrollando, la información que nos van a bombardear sobre este tema es muchísima. Entonces, hablábamos antes de LDL y su rol en el riesgo cardiovascular, y si predomina el tema de LDL, se trata con estatinas, pero este paciente no le cambia la lipoproteína minúscula, ¿cierto? Si el paciente recibe estatinas con inhibidores de PCSK9, tendrá reducciones importantísimas del LDL y una reducción del 30% de la lipoproteína minúscula. Ambas cosas logran reducción de eventos cardiovasculares. ¿Qué pasará cuando podamos reducir el LDL o cuando podamos reducir específicamente de manera aislada los niveles de lipoproteína minúscula? ¿Será que esto se asociará a una reducción de eventos cardiovasculares? El pasado era tratar solo el LDL. El presente, lo que estamos haciendo ahora es tratar el LDL y la lipoproteína minúscula en una menor proporción, pero el futuro será ver qué pasa cuando tratemos de manera aislada la lipoproteína minúscula en pacientes de alto riesgo o con historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, mensajes para la casa: la lipoproteína es un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares, ajustado aún por niveles corregidos de LDL. Su reducción marcada en pacientes con altos valores se asocia a reducción de riesgo. Puede ser un blanco terapéutico en algunos pacientes, de hecho se plantea así y ya están los ensayos clínicos en desarrollo. Los inhibidores de PCSK9 reducen los niveles de lipoproteína minúscula, pero desconocemos aún el beneficio potencial que esto pueda tener porque los ensayos no se hicieron específicamente como con este objetivo, y a la fecha no hay estudios con lipoproteína minúscula como blanco terapéutico y reducción de eventos cardiovasculares, pero estamos a la espera de la publicación o bueno, de que la finalización del estudio LPA Horizons, donde veremos si esta intervención reduce los eventos cardiovasculares. Entonces, esa era la charla. Como les dije en un principio, es un gusto para mí estar en esta reunión y pues quedo atento a preguntas o inquietudes que surjan de parte de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Muy, muy interesante, excelente. ¿Preguntas a alguien? Piensa por el chat o simplemente tomando la palabra. Adelante, por favor. No veo preguntas en particular. Yo tengo una que en estos pacientes que se les detecta esta normalidad o cualquier otra, simplemente algo de pronto un poco más del día a día, como un LDL por encima de 190 y están completamente asintomáticos, Carlos, ¿ustedes hacen algún tipo de imagen? Por ejemplo, score de calcio, que quizás es lo más rápido y lo más
fácil, sin contraste, y pues está en las guías, no necesariamente para para esta población, pero en general, ¿cuál es como la aproximación a un paciente con este tipo de anormalidades que sean completamente asintomáticas? Bueno, digamos, haciendo un poco el símil a lo que uno hace con el LDL, pues la recomendación, uno finalmente lo que quiere es estimar el riesgo que tiene un paciente. Con el LDL lo que pasa es que con valores mayores a 190 es un paciente que automáticamente entra en una categoría de alto riesgo en quien por guías es lo que es tratarlo de manera intensiva. Entonces, este paciente recibe tratamiento. Medirle, hacerle calcio score sería sí, una aproximación que no cambiaría del todo la conducta porque a un paciente con LDL mayor a 190, aún con un calcio score de 0, tendría indicación de tratamiento. Entonces ese punto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que esa sería como la extrapolación. Con niveles más bajos de LDL sí que tiene un gran valor el calcio score, porque si a uno el paciente no le da de alto riesgo, porque no tiene eventos cardiovasculares previos, porque no es diabético, porque no tiene un LDL mayor de 190, tiene un valor cercano, tiene 150, tiene 160, pero es un paciente sin ninguno de los otros criterios, uno podría usar el calcio score para reclasificar el riesgo cardiovascular, que es lo que ahí se recomienda. Calcio score, PCR, etcétera. Ahora, con la lipoproteína minúscula, el problema es que el uso de lipoproteína minúscula todavía no está generalizado y realmente sí es algo que vale la pena medir. Un escenario en el que yo no lo mencioné es en el paciente que está presentando eventos cardiovasculares recurrentes a pesar de estar en metas de LDL. Me dice, pero ¿por qué el paciente sigue haciendo eventos? Y puede ser porque su LDL es poquito, pero predominante lipoproteína minúscula, entonces en ese paciente, por ejemplo, vale la pena medirla. Pero entonces en prevención primaria, ¿qué es lo cierto? En prevención primaria faltan muchos datos para saber si, por ejemplo, yo le hago a un paciente un nivel de lipoproteína minúscula y le sale alto, ¿qué hago? Sé que es un paciente de alto riesgo, no lo va a tratar con estatinas porque no le va a hacer nada. Pues no le va a poner inhibidor de PCSK9 a un paciente de prevención primaria. Entonces, digamos que en este punto reclasificar el riesgo cardiovascular solo con lipoproteína minúscula, así que uno se queda sin saber de todas maneras qué hacer en ese paciente porque no hay un tratamiento específico dirigido para esto, ¿cierto? Para lo que sí le serviría a uno es de pronto un paciente que tenga otros marcadores de riesgo y yo lo estoy pensando, de pronto tiene un LL más o menos, un riesgo cardiovascular en una categoría intermedia y de pronto le sale una PCR alta, una lipoproteína minúscula alta, pues yo me inclinaría un poquito más a hacerle un seguimiento más exhaustivo de sus factores de riesgo y de pronto modificarle algunos factores de riesgo con los fármacos que tenemos disponibles. Pero sí es cierto que uno no sabría bien qué hacer. Si yo, por ejemplo, tengo una lipoproteína minúscula alta y me hago un calcio score y me sale alto, ¿qué hago? Porque no, la estatina no impactaría mucho en la lipoproteína minúscula. Entonces, si los niveles de LDL son altos también, pues de pronto sí tomar estatina para bajar ese componente del riesgo. Pero entonces queda uno muy maniatado mientras no esté el tratamiento específicamente dirigido contra este blanco. Listo, listo. Hola, No sé si hay Carlos. otras preguntas. Doctor, Adelante. Sí, yo, Nubia. Hola a todos. Me parece súper interesante el tema y bueno, dejando volar la imaginación, uno piensa, ¿y qué tal que sí podamos determinar desde la infancia ese grupo de más riesgo? O sea, la prevención primaria no es del adulto en ese caso. Si uno nace con un nivel de lipoproteína X y con ese sigue, ¿de pues acuerdo? uno puede prevenir desde el comienzo las placas pequeñas que se van haciendo en la infancia. Hay una Súper editorial interesante, me parece. sobre esto, doctora, y habla de una cosa que se llama prevención primordial, y es prevenir desde la infancia que el paciente no desarrolle factores de riesgo. Y si es un nivel que va a ser constante, sostenido a lo largo de la vida, podríamos medirlo desde chiquito y saber a qué pacientes hay que intervenirlos desde chiquitos cuando ya haya tratamiento. Entonces, sí, es probable que para allá vaya esto y es probable que se estime el riesgo joven para uno saber qué hacer con esto, pero pues aún está crudo, pero sí, es muy interesante porque además no van a cambiar en toda la vida, no va a variar en toda la vida. Nosotros hicimos una propuesta con Ciencias, un proyecto de investigación para niños de lipoproteína minúscula en nuestra población y saber cómo se distribuyen para tener ya una información sobre esto. Eso está a la espera de aprobación del presupuesto, pero la idea justamente es empezar a averiguar un poco más
cuál es el comportamiento de este marcador biológico en nuestra población para saber, pues, cuando lleguen las opciones terapéuticas, qué hacer con nuestros pacientes. Muchas gracias. No veo más pacientes no veo más preguntas en el chat. Bueno, pues no, muchísimas gracias. Muy, muy interesante la conferencia y creo que nos abre como un panorama distinto. Les agradecemos nuevamente a usted, doctor, y a de la fundación que hayan colaborado y hayan estado en este par de semanas y bueno, que Colombia gane, como decía usted al principio de la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá. Hasta luego. Gracias a todos y que estén Bueno, bien. feliz tarde. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias, Andrés. Chao.